Muy bien, hermanos, buenas tardes aquí y buenos días allá o a la hora que sea allá en España y también en Suecia. Bendiciones a nuestros hermanos que nos siguen y nos ven. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 1. Nuevamente estamos muy agradecidos por la oportunidad de estar aquí en Arkansas, o como dicen aquí, Arkansas, ¿verdad? Aquí con nuestros hermanos, con la familia Aventura. Que Dios los bendiga mucho y gracias por su amor y hospitalidad. Pero abran su Biblia en el libro de Efesios y vamos a estudiar en el capítulo 1. Estaba orando, sigo orando por la obra en España, la obra en Suecia, y estaba meditando que pues todavía nos quedan, bueno, a mí todavía me quedan 6 domingos más de estar aquí, y dije, esos 6 domingos los voy a aprovechar para predicar una serie, en este caso el libro de Efesios, son 6 capítulos. Entonces hoy vamos a comenzar el libro de la carta de Pablo a los de Éfeso, y dice en Efesios 1:1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjese, Pablo le está hablando a una iglesia que está cerca, o más bien está sobre la costa, ¿verdad? Está cerca, allá al lado del mar. Es un puerto llamado Éfeso, un lugar donde el cristianismo o el evangelio de Cristo Jesús había llegado hasta este lugar. Y en el capítulo 1 del libro de los Efesios quiero hablar acerca de una frase que se repite una y otra vez. Dice, todos los que tienen el libro de Efesios, ábranlo conmigo, y en el primer capítulo vemos esta frase que se repite mucho, y es: en Cristo, en Él, ¿en quién? En Él asimismo, y lo dice, en Él también. En el versículo 3 dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y como dice después al final, en Cristo, versículo 3. Luego en el versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nuevamente dice en Él, ¿verdad? Luego en el versículo 7 dice: ¿en quién? ¿En quién es ese? En Jesucristo, en el amado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y luego en el versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Y luego dice en el versículo 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué fuimos? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, bendice tu palabra, que no regrese vacía, y que todos los que escuchen este mensaje hagamos lo que tu palabra dice. En Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo que acabamos de leer, 2, 13, 11 y 7, 4 y 3, que el Señor nos está llamando a que en Él, en Cristo Jesús, tenemos muchas bendiciones. Y estos son los 5 puntos que quiero tratar en este día. Número 1, Cristo nos bendijo. En Cristo tenemos muchos privilegios, hermano. Siendo de la familia de Cristo tenemos muchos privilegios. Número 1, en Cristo somos bendecidos, porque Cristo nos bendice, dice el versículo 3. Número 2, Cristo nos escogió. Amén. Somos llamados por Él. Dice, antes de la fundación del mundo, todo aquel que en Él cree, dice, nos ha justificado en Él, en Cristo. Número 3, Cristo nos redimió. Cristo nos redimió también, dice su palabra. Así que vemos en la palabra de Dios que por su sangre tuvimos el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Y número 4, dice también en el versículo 11 que en Él tuvimos herencia. La herencia que tenemos nosotros es la mejor herencia que podemos tener, que es la salvación de la vida eterna. Y número 5, Cristo nos dejó o nos ha sellado con su Espíritu Santo. Vamos a comenzar a explicar la primera, que es: Cristo nos bendijo. Cristo nos ha dado bendiciones. Dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
¿En dónde, hermanos? Dice, en los lugares celestiales, en Cristo. Esta frase que dice, en los lugares celestiales, está repetida en otros varios versículos. También está ahí mismo, en el versículo 20, más adelante, en lugares celestiales, está también en el 1:20, donde dice, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra de los lugares celestiales. ¿Qué significa esto, los lugares celestiales? Significa que Dios nos estaba a cada uno de nosotros introduciendo también al cielo, como Él fue y preparó lugar, ¿verdad? Ya, para aquellos que hemos sido o que somos salvos en Cristo Jesús. Entonces, en el 1:3 habla en lugares celestiales, en el 1:20, en el 2:6, en el 3:10 y en el 6:12. En todos estos versículos repite Pablo la frase en los lugares celestiales, refiriéndose a que la primera bendición que Dios nos ha dado, hermana, es de que cuando somos salvos en Cristo Jesús, tenemos una bendición. Y por ejemplo, aquí en Arkansas hace mucho calor, ¿verdad? Cuando salimos, ¿qué tal? Está a 100 y cacho, 110, 103, 104, y hace un calorón por la humedad que se siente. Pero es lo que hay. También en Málaga hace mucho calor. Pero ¿saben una cosa? Cuando estemos en el cielo, no nos vamos a tener que preocupar por el calor. Ni nos vamos a tener que preocupar por muchas otras cosas que aquí pues nos agobian o nos preocupamos. Porque la Biblia nos enseña que vamos a estar en lugares que celestiales. En lugares como usted lo ha cantado, ¿no? En las alabanzas. Dice Apocalipsis, en las calles de oro, mar de cristal. Así dice Apocalipsis. Entonces va a ser un lugar hermosísimo, ¿sí? Cuando visitamos lugares nuevos donde hay un lago, hay un río, hay un mar, nos quedamos así impresionados, ¿no, hermano? Por la naturaleza de Dios. Imagínense ese cielo nuevo, esa tierra nueva, en la cual el Señor tiene preparado para nosotros. Y dice aquí claramente, bendito sea todo aquel que nos dijo con bendición espiritual en lugares celestiales. Pero aquí está la clave, en Cristo. Solamente aquellos que hemos nacido de nuevo y que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo y nos hemos arrepentido, tendremos o iremos a ese lugar. Vean lo que dice ahí mismo en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Qué bonito pasaje. El poder que actúa en nosotros. ¿Saben una cosa? Nosotros los cristianos somos bendecidos grandemente porque tenemos al Espíritu Santo. De eso vamos a hablar más adelante. Pero porque tenemos ese poder que actúa en nosotros, que nos mueve, que nos alienta y que nos da un tesoro que nadie nos lo puede dar. Ese tesoro es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y esa es la bendición que Dios nos ha dado. Dios ayuda y da a sus hijos a aquellos que hacen su voluntad. Voy a leer también otro pasaje que está en Proverbios 22:4, hablando acerca de esa bendición que Dios da. La bendición de Dios, la mejor bendición es la espiritual, pero también Dios nos da bendiciones de otro tipo. Y vean lo que dice la Biblia en Proverbios 22:4. Dice así la palabra de Dios, lo voy a leer. Dice, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Fíjense lo que dice aquí, son la ¿qué? Remuneración significa, pues por decir, el pago o la recompensa, se oye mejor, ¿verdad? La remuneración de lo que Dios te da. ¿A quiénes? A los que son humildes y le temen a Dios. Si tú y yo, hermano, somos del Señor, estamos en Cristo, somos humildes y le tenemos temor a Dios, dice Dios, hermanos, riquezas, también bendiciones, ¿verdad? Dice, honra, vas a tener respeto de la gente, y vida, sobre todo vida. Cuando tenemos un accidente, ¿qué es lo primero que nos dicen? Pero qué bueno, ¿verdad?
que tuviste o que saliste con vida, ¿no? Yo hace muchos años me acuerdo, tuve un accidente en el cual el autobús se volteó y hubo muchos muertos, tuvimos que salir por las ventanas laterales. Fue un accidente fuerte. Y lo bueno es que mucha gente nos decía, qué bueno que salieron con vida, ¿no? Y así cuando tenemos incidentes o accidentes y salimos con bien, ¿qué podemos decir? Gracias Dios, porque tú nos bendices y nos sigues dando vida. ¿No, hermanos? Porque pase lo que pase, hermano, usted aquí tiene a su esposa y a sus 2 hijos. Y yo pienso, ¿verdad? Y pienso en aquello que ustedes saben que aconteció y que el mismo usted me decía, hermana, le decían, pero estás bien, gracias a Dios. Y es lo que tenemos que pensar, hermanos, que Dios nos bendice. Y ¿saben una cosa? Dice un salmo, usted lo conoce, hermano, que el Jehová, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen. ¿Y qué? Y los defiende. Dios acampa alrededor de sus hijos. Esa es la bendición. Pero número 2, ¿cuál es la siguiente cosa que tenemos aquí? Número 2, Cristo nos escogió. Dice en el versículo más adelante que estamos leyendo, en el versículo 4, dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y luego vean, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vean el 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados suyos, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero decir esto de una manera, yo sé que este será un tema para una predicación, la predestinación, pero quiero solamente especificar esto. Hoy en día hay falsas doctrinas que enseñan y dicen, Dios ya sabe quiénes van a ir al cielo y solamente son ciertas personas. Hay otra religión que todavía le pone hasta nombre. Dicen, son 144,000. Eso no es cierto. La Biblia enseña que Jesucristo vino a morir por toda la humanidad, por todo el mundo. ¿Y cuál es? Entonces, lo que me han preguntado a mí, entonces, ¿qué fue lo que Dios vino a predestinar? Predestinación significa de antes de, Él ya tenía un conocimiento previo de lo que iba a hacer. En este caso, Dios predestinó que todo aquel que acepta a Cristo, pero no puso nombres, dijo nada más quien sea, negro, morenito, blanco, azul, amarillo, el color que sea, alto, flaco, como sea, aquel que acepta a Cristo y se arrepienta va a obtener vida eterna. Y esta sería una decisión personal de cada hombre conforme a su libre albedrío, sin que Dios forzara o obligara o tenga ya predeterminado quiénes lo iban a hacer, sí o no. Dios lo que predestinó, vuelvo a decir, es que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Que la gracia de Dios, eso sí lo predestinó Dios, la gracia de Dios. Dios de antemano dijo, si mi hijo cae, yo tengo plan B, es decir, la gracia de Dios que lo iba a salvar y lo iba a rescatar. Dios entonces es un Dios de oportunidades que hasta el último momento Él hace y deja que podamos ser y entrar al reino de su amado Hijo. Pero hay otros pasajes que hablan de esto. Miren, vamos a leer Romanos 8:28. Romanos 8:28. Hay muchos pasajes, solamente voy a leer algunos. Romanos 8:28 al 30. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 al 30. Porque a los que antes conoció también que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre los hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Pero se fijan, hermanos, aquí está hablando de que Dios predestinó, pero también dice la Biblia que Dios llamó y que Dios justificó. Esto nos enseña o nos aclara, ahora sí que prontamente, que si Dios está llamando, significa que Dios no está forzando. ¿Estamos de acuerdo? Dios te está haciendo la invitación. ¿Quieres? Bien. ¿No quieres? Va a ser tu problema. Es decir, nosotros elegimos si queremos ser
hijos de Dios. La adopción Dios la predestinó, pero ¿con qué fue lo que predestinó en la adopción? Que todo aquel que está en Cristo o que se arrepiente pueda tener esa vida eterna. Y por eso, volviendo a Efesios, dice en Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser que adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero no podemos decir que Dios ya tiene algunos nada más, porque también eso sería que Dios es un Dios elitista, que Dios solamente quiere a unos y a otros no. No, Dios, ¿por quién murió, hermano? Por todo el mundo, por todo el que quiera. Pero lo bonito de nuestro Dios, hermanos y amigos que nos ven, es que Dios no nos forza, Dios nos llama, Dios nos invita, ¿sí o no? Y si uno quiere, adelante, y si no, también. A muchos de los hermanos que ahora conocemos, como el hermano que está en Suecia, él da testimonio de que muchas veces le hablaban, hermano, y él no creía en Dios. Él decía, no, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Y rehusaba la palabra de Dios. Hasta que un día él entendió que Dios sí existe. Así que podemos decir entonces que el deseo de Dios siempre ha sido, hermanos, que todo el mundo conozca acerca de Él y que se arrepienta y acepte la provisión de la salvación que Él está y que Él ha preelegido y predestinado antes de la formación del propio mundo. Siempre, ¿verdad? Dios ha dicho que aquellos que crean en Él son suyos, aquellos que están en Cristo Jesús. Así que Cristo salva y Dios quiere que todos vengamos a ser parte de esos elegidos, pero Dios no forza. Eso es una decisión de cada uno. Por eso dice, según nos escogió en Él, todo aquel que en Él está, claro que tiene vida eterna. Número 3, también vamos a ver más adelante que Cristo nos redimió. Cristo nos redimió, dice el versículo 7, en quien tenemos, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, las riquezas, ¿de qué? De su gracia. Fíjense, hermanos, es por gracia la salvación, no es por elección, es por gracia, es gratis. Es un don que no merecemos, pero Dios nos lo ha dado. Pero qué bonito lo que dice aquí, Cristo nos redimió. Es interesante aprender esto. ¿Usted sabe qué significa la palabra redención? La palabra redención, ¿verdad?, está enseñada en la palabra de Dios en varias lecciones. Pero esta palabra es una palabra que significa lo siguiente. La idea de la redención viene de la idea de volver a comprar algo. Por eso se llama redención, como diciendo volver a comprar. Pero para comprar algo, ¿qué necesitamos? Dicen money, ¿verdad? Dinero, ¿no? Para poder comprar algo, ¿qué necesitamos? Pues un precio, ¿verdad? Pagar, ¿sí? Ahora yo voy a hacer aquí, esto es lo que nos quiere enseñar aquí. En el Nuevo Testamento la palabra redención hace hincapié al precio que Jesús pagó por nosotros para comprarnos, ¿se fija? El precio era un precio muy elevado. Dios puso un precio muy elevado. ¿Cuál fue ese precio? La vida de su propio unigénito. ¿Quién de nosotros daría a su unigénito para morir por pecadores? ¿Usted, hermano, daría a su unigénito para que gente mala pudiera ser salva? A mí me han hecho esa pregunta y sinceramente yo al principio dudo o digo no. Digo, ¿cómo voy a dar? Tal vez sí daría a mi hijo por gente buena, pero por gente mala. Pero Dios no pensó así. Dios dijo, yo voy a dar a mi hijo por todo el mundo. En el Antiguo Testamento los judíos utilizaron la palabra Gaal en hebreo, que significa redimir, y esta palabra era lo que lo conocemos como pariente o redentor, que como el más cercano de la familia tenía el poder, la capacidad o la libertad y la buena voluntad para redimir a su pariente que estaba en dificultad. Así que la idea entonces de redención es que Cristo es el precio, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Y cómo lo hizo? En otras palabras,
La redención mediante el pago que Jesús hizo en la cruz, en el Calvario, nos hace a nosotros aceptos delante de Jesús, delante de su Padre. Y nosotros, aunque nos portemos bien y hagamos buenas obras, no podríamos llegar al cielo, porque el único precio que alcanza es la muerte de Cristo. Y eso, por eso aquí dice la Biblia, y lo voy a volver a leer en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Es decir, tuvo que haber derramamiento de sangre, en quien tenemos por su sangre el perdón de los pecados. Vamos a ver otras citas que hablan de lo mismo. Vamos a leer Tito 2:14. Tito 2:14. Dice así la palabra de Dios, Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para el pueblo propio, celoso de buenas obras. También nos dice la Biblia, primera de Pedro 1:18 y 19. Primera de Pedro 1:18 y 19. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio que el Señor pagó para que nosotros pudiéramos ser salvos y pudiéramos tener y obtener la vida eterna. Y por último también quiero leer Mateo 20:28. Mateo 20:28, que dice así. Mateo 20:28 dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre vino a dar su vida para rescate de muchos. Entonces, encontramos pues que Dios nos ha redimido. ¿En qué medida nos ha redimido Dios? Esta es una eficaz y permanente y eterna redención. Y esta es la promesa que Dios nos ha hecho, que Él es el precio, el Redentor, ¿verdad? Jesucristo tan grande, que Él supera todo precio que pagó para que nosotros pudiéramos ser aceptados ante la presencia de Dios. Pero vamos a pasar a la cuarta cosa. Hemos hablado, número 1, hemos estado hablando de que Cristo es nuestra ¿qué? Bendición. Nos bendijo. Número 2, Cristo nos escogió, ¿verdad? Número 3, Cristo nos redimió. Y hoy vamos a ver número 4, Cristo es nuestra herencia. Y lo vemos ahora aquí en el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia. En Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Pero ¿cuál fue la herencia que hemos recibido? La herencia es, amén, la salvación, ¿verdad? Que es la vida eterna, exactamente. La vida eterna. Y esa es la mejor respuesta, hermano. La vida eterna. Y dice la Biblia, y esta es la vida eterna, dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, dice, al único Dios vivo y verdadero. Esa es la herencia que podemos tener. Hay privilegios que tenemos los creyentes, de los cuales no todos estamos conscientes y todos de alguna manera fallamos algún momento en cuanto a utilizar nuestros legítimos derechos como hijos de Dios. Tan solo pensamos por un momento en el cuidado y la ternura que espera un hijo de su padre y el amor, dice, que siente el padre hacia su hijo. Pero qué maravilloso o qué maravillosa relación y cuántos privilegios nos otorga el Señor. Por ejemplo, también dice Juan 1:12, mas a todos los que ¿qué? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la mejor herencia que podemos recibir. La palabra de Dios nos enseña también, y ustedes recordarán, en Lucas 15 del 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó ahí? ¿Se acuerdan de esa ilustración? Dos hijos le pidieron la herencia a su padre. Más bien uno se lo pidió y se la dio. ¿Y qué hizo con la herencia?
la malgastó. Y después regresó y pidió misericordia, ¿verdad? Pidió ayuda. Es una parábola muy edificante que relató nuestro Señor Jesús, a la cual abarcan muchos aspectos doctrinales, y uno de esos es la herencia. Uno de los elementos claves que hoy en día nosotros estamos hablando en este momento, la herencia que tenemos es en Cristo. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vean cómo dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar o para participar de la herencia de los santos de la luz. Y esa herencia de los santos en luz, o sea, en Cristo, es la mejor herencia que hemos recibido. Romanos 8:17 dice: y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Así que Romanos 8:17 dice que somos herederos y coherederos de Cristo, que así como Cristo padeció tenemos que padecer, pero también así como Cristo fue glorificado y fue llevado a los lugares celestiales, también nosotros seremos glorificados y llevados al cielo, a los lugares celestiales junto con Cristo. Y otro pasaje más, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios nos dio? La acabamos de leer y de estudiar: la salvación, que todo aquel que en Él cree y se arrepiente tiene vida eterna. Así que nosotros fuimos y somos y seremos herederos según la promesa de Cristo. Y quiero compartir otro pasaje que espero que nos anime. Está en 2 de Corintios 5, donde el Señor nos enseña que nosotros tenemos una herencia. Cuando uno, ¿verdad, hermano? Yo también pienso así. Cuando uno tiene hijos, ¿qué piensa? ¿Qué les voy a heredar? 2 de Corintios 5:1. 2 de Corintios 5:1. ¿No, hermana? Cuando uno va creciendo, uno dice, yo platico con mi esposa, ¿qué heredamos a los hijos? Claro, la primera herencia es el temor de Jehová, ¿sí? El temor de Jehová, la enseñanza del Señor. Pero también a veces decimos, pues vamos a dejarles una casita, ¿no? Un lugar donde ellos puedan vivir. Bueno, también el Señor así ha pensado en nosotros siempre. Dice 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Versículo 2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Se fijan? Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esa es la herencia que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esa es la promesa que dice también en 1 de Juan. Y esta es la promesa que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo, está en Cristo. Y tenemos una casa no hecha de manos de hombres, sino una casa hecha por Él. Donde dice que es eterna, donde dice aquí claramente, eterna, no hecha de manos de hombres, en los cielos, dice el versículo 1. Y esa es la herencia que debemos de esperar, ¿verdad? Dios nos ha reservado también una herencia que traspasa las barreras de este mundo. Dice Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vuelvo a repetir esta idea me gusta. Dios nos ha reservado también una herencia que traspasa las barreras de este mundo y que trasciende a esta vida y nos prepara un lugar en su morada, dentro de su reino, y que nos garantiza vida eterna, como establece en Juan 6:47. Y Jesús lo dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que ha creído en Jesús como su Señor ha sido bendecido con los mejores regalos, con ese mayor favor inmerecido, y ha sido justificado, como ya lo vimos, redimido, apartado del pecado, ¿verdad? Y de la muerte, y ha sido verdaderamente librado y salvado.
Pero también dice la Biblia, vamos a leer Efesios 3:6. Efesios 3:6, ahí donde estamos, pero más adelantito, que dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la palabra de Cristo por medio del Evangelio. Porque ¿saben una cosa, hermanos? El libro de Efesios en general trata de algo. Trata de unir. En la iglesia de Éfeso había un conflicto. Vivían los gentiles y vivían los judíos. Y había un problema, si quieren llamarle, de racismo, un problema de yo soy judío, tú eres gentil, y eso pasa hoy en día también muchas veces. Y saben una cosa, en Cristo Jesús, ni tú eres más, ni yo soy más, ¿verdad? Ni tú eres africano, ni yo soy europeo, todos somos ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Todos tenemos la misma herencia, todos tenemos al mismo Cristo, todos tenemos al mismo Espíritu. También dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Así que llegamos al final del estudio, y al final del estudio encontramos también que Cristo nos ha sellado con el Espíritu Santo. Número 1, Cristo nos bendijo. Número 2, Cristo nos escogió, Cristo nos redimió, Cristo es nuestra herencia. Pero número 5, Cristo nos ha sellado con el Espíritu Santo. ¿Y saben qué significa esto? Que después de haber creído en Jesús, ahora esto prueba que tú y yo le pertenecemos a Dios. Cuando tú ves o compras un producto, o por decir así, una playera, una camisa, unos tenis, shoes, ¿verdad? Un móvil, ¿qué es lo que vemos muchas veces luego? La marca. Y la marca que nos dice quién lo hizo o a quién pertenecía, ¿sí o no? Uh-huh. Si es una, como palomita decimos es Nike, si son 3 rayitas que es Adidas, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es esto, cuando tú y yo lleguemos a la presencia de Dios, ¿qué es lo que el Señor va a ver en nosotros? Díganme, el sello. Si me permites, eso es una ¿qué? Garantía. El sello del Espíritu Santo para saber si tú eres de el Señor, si tú eres hijo de Dios. ¿Y sabes qué dice aquí? Vamos a regresar a Efesios 1, donde estaba diciéndoles en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjense, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿y qué más? Y habiéndolo creído en él. O sea, no solamente es voy y creo, no, tienes que oír y luego tienes que recibirlo, y habiéndolo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello. Siempre también, por ejemplo, en un ganado, ¿qué les hacen a las vacas o a los borregos? ¿Los qué? Las sellan para saber qué, hermanos. Para saber que esas vacas pertenecen al rancho de no sé quién, ¿no? O pertenecen a fulano de tal. Nosotros también somos sellados con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el versículo que sigue, 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Saben qué significa las arras? Era la garantía que se daba para saber, en este caso, tú le perteneces a Cristo. ¿Sí? Las arras del Espíritu son la garantía que recibimos, algo especial de parte de Dios. El Espíritu Santo es la garantía de parte de Dios que recibimos como herencia de Dios que nos ha dado por haber ¿qué? Creído en Cristo Jesús. Tenemos al Espíritu como anticipo de lo que recibiremos. En otras palabras, hermanos, ¿se fija, hermana? O sea, dijo Dios, ¿se acuerdan cómo dijo Jesucristo? Voy a preparar lugar para ustedes. ¿Se acuerdan? Jesucristo se fue, hermano, fue a preparar un lugar, pero Él dijo que iba a regresar. ¿Se fija qué hermoso? Él dijo, voy a regresar. Pero Él no dijo, cuando nosotros compramos algo y no nos han dado el producto, ¿qué decimos? Oscar, por ejemplo, tú cuando quieres tu popi, imagínate que te dicen, tienes que dar $500. Dice Oscar, sí lo quiero, lo ve en una foto. Pero tú vas a dar a lo mejor una parte, pero tú quieres una garantía, ¿no? De que esta persona, ¿qué? Te va a dar eso. ¿Sabe?
Y una garantía podría ser: dame tu dirección, mándame la copia de tu licencia. O sea, que yo sepa que tú eres la persona que me va a dar ese popi y dónde te puedo, ¿verdad?, encontrar. Y que yo esté seguro que es ahí, ¿me explico? Algo, una evidencia, una garantía, ¿sí? Cuando uno va, por ejemplo, también a comprar una casa, le piden a uno que una garantía, ¿no es cierto? Y le dicen: para saber que tú quieres la casa, déjame $5,000 o déjame esto. Es una fuerte cantidad, pero ellos saben que tú estás dejando una ¿qué? Garantía. ¿Cuál es la garantía que dejó Jesucristo a nosotros para saber que somos sus hijos? El sello del Espíritu Santo. ¿Queda claro? Y entonces nosotros seremos revestidos de un cuerpo nuevo, como lo acabo de leer en 2 Corintios 5, del 1 al 2, en una casa no hecha por manos de hombres, que no está aquí, sino está en ¿dónde, hermanos? Cielo. En los cielos. Y fíjense cómo termina este pasaje, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Así que, hermanos, concluimos diciendo lo siguiente: todas estas 5 cosas de las que hablamos tienen una relación con algo. ¿Con qué? En Cristo. Si tú y yo estamos en Cristo, si tú y yo somos salvos, ¿qué tenemos como resultado? La bendición de Dios. Somos elegidos por Dios, somos redimidos por Él, tenemos una herencia y tenemos la garantía, el sello del Espíritu Santo. Espero que esto, que a lo mejor tú ya conocías, te sirva de aliento, que te sirva de gozo, ¿no? Saber que hay una esperanza, saber que tenemos una garantía, que vamos a ir con el Señor, y saber que nosotros, ¿sabe qué es muy bonito? Le pertenecemos a Cristo. ¿Tú ya has recibido a Cristo en tu corazón? Tú eres pertenencia de Cristo Jesús. ¿No te haces orgulloso decir: yo soy de Cristo, y que el día que este cuerpo se acabe voy con Cristo? ¿No es una bonita esperanza? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? De que un día usted estará con Dios, si usted ha creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Y esa es la mejor esperanza. Porque aquí, ¿cuántos años podemos vivir? 80, 70, 100, no sé. Pero con el Señor vamos a vivir, ¿cómo dijiste? Eternamente. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la vida eterna que nos has dado en Cristo Jesús. Repito, en Cristo Jesús. En Él hemos sido redimidos, en Él hemos sido escogidos, en Él hemos sido bendecidos. En Cristo también hemos obtenido el sello del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque también tú y en ti tenemos nuestra herencia. Bendice este hogar y bendice esta predicación en Cristo Jesús. Amén. Amén.